A esta hora, Andrea González Nader está con nosotros, es una de las activistas ambientales más reconocidas en la provincia del Guayas, en Guayaquil, específicamente a propósito de su trabajo ya de años en esta área. Y hoy nos acompaña para hablar de un tema muy interesante. Andrea, buenos días, bienvenida a Así Amaneció. Buenos días, Carlos. Buenos días, Guillermo. Priscila, ¿me cuentan si se escucha bien? ¿Sí? Muy bien, tenemos un muy buen retorno, igual nuestro ingeniero de sonido está aquí para ajustar cualquier cuestión. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, para un poco hacer síntesis y tener una idea clara de qué es lo que sucede con Cerro Blanco, hay que hacer una pequeña línea de tiempo Seguro. muy específica. En el año 2020, a Ecuador le llega algo así como un jalón de orejas de parte de la institución encargada de manera internacional de decirnos qué animales y qué ecosistemas están en peligro crítico de extinción. Esto es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En el 2020 se emite una declaratoria de prioridad con un número igualito al de James Bond, 007, en el cual se dice que Ecuador es el país realmente más afectado en toda Latinoamérica con el menor porcentaje de bosque seco tropical. Es decir, con 98% de su bosque seco tropical extinto ya. Esto avanza en el año 2021 y se empiezan a hacer esfuerzos para buscar los artículos científicos que se necesitan para respaldar este tipo de decisiones, de darle más espacio a este ecosistema, porque sus animales y las personas que viven en él están siendo seriamente afectados. A esto viene el artículo publicado en revistas internacionales científicas en español y en inglés de la Fundación JAPU, en la cual hablan de la presencia del leucismo en los monos aulladores de Cerro Blanco. El leucismo es una enfermedad que hace que a falta de flujo genético, de que haya más genes que puedan mezclarse dentro de una especie, se empiezan a juntar entre las mismas familias y empiezan a repetir defectos genéticos. En el caso puntual de los monos aulladores de Cerro Blanco, este artículo habla de leucismo. Es decir, los monos de Cerro Blanco no están bien. Ya en el 2021 hay un artículo que nos comprueba que necesitan conectarse con otros grupos porque este ecosistema está totalmente aislado y se está pues extinguiendo. Esto avanza en 2023, que a través del esfuerzo de varias fundaciones y organismos, tanto nacionales, internacionales y autoridades locales y gubernamentales, se firma la entrega del primer exhorto de Parlamento andino, que ¿a quién se lo da? Se lo da a la Dirección de Ambiente del municipio de Guayaquil y se lo da a la Dirección Zonal del Ministerio de Ambiente. Esto sucedió hace menos de un año, en abril del 2023, aquí en el Mirador de Bellavista, en Guayaquil. Con esto se avanza y a finales del año pasado, del 2023, se ingresa un oficio formalmente desde la Dirección de Ambiente del municipio para la creación de esta cordillera Chongón-Coloncho. Entonces, hay una línea de tiempo que muchas personas desconocen del trabajo que se viene haciendo. Y ojo, esto no solamente habla del medio ambiente, Carlos, Guillermo y Priscila. La IUCN o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza calcula que 100.000 personas vivimos y dependemos directamente del bosque seco tropical. Pero para poner un ejemplo fácil y local, el recurso concha y cangrejo, del cual viven miles de comunidades, se afecta directamente por la contaminación del cerro. Todo Andrea, lo que sale del cerro va a parar al manglar. Andrea, Entonces, sobre esa línea, en esa misma línea, y para tratar de hacer un poco más dinámica la conversación, sobre la necesidad, porque es una necesidad también, y tú conoces muy bien la realidad de Guayaquil, el hecho de cómo la planificación se ha quedado corta a través de los años y ahora estamos enfrentando algunos problemas fuertes, sobre todo en el tránsito y la movilidad. La necesidad de poder generar vías que conecten con el próximo aeropuerto es algo que no se puede evadir. Desde esa línea, ustedes también han considerado la posibilidad de sentarse con las autoridades y juntos buscar algunas alternativas en función de no afectar al ecosistema o no afectarlo tanto y también apoyar a los proyectos que tiene la ciudad en función de su crecimiento. sí, hay varias cosas ahí, ¿no, Carlos? Primero que nada, yo como residente de la Vía La Costa hace más de 20 años, ahora me bajo de ingeniera en medio ambiente y me pongo en los zapatos de una residente de la Vía La Costa por más de 20 años. Las peticiones que se han dado claras y puntuales para las soluciones viales y peatonales en el sector han sido toda la vida promesa de campaña. Vía La Costa se ha cansado de pedir indolentemente no solamente pasos peatonales por el riesgo, porque es un deporte extremo cruzar la Vía La Costa, sino también por el embudo que se genera en el sector de la perimetral y Portete.
que no se resuelve de ninguna manera con hacer una carretera que cruce por Casas Viejas, por Cerro Blanco o Cerro Azul. La mayor cantidad de la población de la Vía La Costa se concentra en los primeros kilómetros y tiene que necesariamente conectarse por Guayaquil. Entonces, como residente de la Vía La Costa, lo que vemos es una total indolencia a las necesidades que hemos tenido. Incluso hemos sido víctimas de esta mala planificación política en la cual no se hacen soluciones para 40, 50 años, sino que son tapadas de baches para ir reparando lo que se va dañando. Vía La Costa ha tenido cambios en los retornos, y si mal no recuerdo, eso fue la ministra Duarte, fue la que cambió los retornos e hizo que cada vez los retornos fueran más lejos, lo cual impedía que la gente pueda transitar de manera más efectiva. Luego nos bajaron el límite de velocidad de 90 a 70, sin ninguna explicación. Jamás nos dieron la base mediante la cual habían tomado esa decisión. Y finalmente, ante los reclamos, la suben a 80 kilómetros por hora. Entonces, lo que vemos es un total desorden, una falta realmente de estudios, de datos para tomar decisiones viales que se necesitan. Y en esto, con mucha pena, sí debo comparar a la administración anterior de la autoridad aeroportuaria. Si mal no recuerdo el apellido, creo que era Romero. Si bien él desconocía sobre todo el tema de ecosistema y economía que había aquí, se tomaron la molestia de contratar a verdaderos especialistas y en base a eso es toda la información que se está trabajando. Entonces, realmente hay que hacer las cosas pensando a futuro, en 50, 40 años. Hay que hacer las cosas pensando no solamente en los usuarios del aeropuerto, sino en los usuarios de la Vía La Costa. Cosas como tener un peaje automático, como ya lo tiene Quito en el túnel Guayasamil, parecen pues del futuro para una ciudad como Guayaquil. Creo que la E40 merece la atención que se ha pedido y no hay que ser un experto vial para entender que la E40, siendo la estatal, es la que necesita realmente una ampliación. Y ojo, aquí hay un costo ambiental, no porque me guste, sino porque así son las cosas. Hay que a veces pagar el precio por el progreso. Al ampliar la E40, probablemente en ciertos sectores se deba talar los árboles de la mitad de la Vía La Costa, lo cual es un impacto brutal para lo urbanístico, para los árboles que viven en esos árboles, pero esos árboles son introducidos y no se compara con fragmentar un ecosistema en peligro crítico de extinción. Y hay que dejar lo último algo claro. Muchos ecosistemas se pueden atravesar y se pueden hacer con las mejores tecnologías, pero cuando hablas de un peligro crítico de extinción, las tecnologías para que eso no sea realmente una afectación simplemente no existen. Entonces no es una posibilidad. Andrea, y siempre se ha criticado también el hecho de que la comunidad en su conjunto no logra establecer una voz potente. En esta ocasión, ¿avisora usted algún tipo de cambio en función de reclamos a favor de la protección del ambiente? Insisto, reclamos que permitieran ser escuchados de mejor manera o conminar a las autoridades a establecer algunas otras alternativas en función de los planes que también tengan ellos en materia de vialidad. Bueno, Vía La Costa se reconoce normalmente por tener justamente ese sentido de barrio. Los que vivimos acá, vivimos hace más de 20 años y vinimos un poco como huyendo de la bulla de la ciudad y buscando justamente esta conexión con el bosque y el manglar. Pero Vía La Costa Progresa y algunos otros colectivos que hay realmente han tomado mucha fuerza. Lo que sí escucho es una preocupación totalmente válida a esta contratista que ha creado últimamente que habla de una asociación Vía La Costa. Entonces entra para confundirse de manera terrible, porque si el contratista se llama Asociación Vía La Costa, puede pensarse que esa es una asociación que representa a las personas de la Vía La Costa. En el caso de Vía La Costa, somos un barrio muy organizado, que en realidad ha sido muy claro en las peticiones a las diferentes alcaldías que han sido totalmente indolentes con el tema de vialidad y con lo que se hace a la E40. Incluso siempre encontramos este debate que entre si la E40 pertenece al Ministerio de Obras Públicas o pertenece al municipio, y recordemos que ya desde hace más de un año es competencia del municipio. Por eso todos los controles que se hacen sobre la Vía La Costa son de la ATM y no de la CTG. Entonces realmente yo no comprendo por qué para poder lograr ese objetivo que tanto se nota que necesitan de abrir este fideicomiso millonario para poder ejecutar la obra, no es necesario realmente tener que atravesar ninguno de los cerros, bajarle la plusvalía a las casas, abrir otro cuadro para invasiones y para delincuencia y sobre todo, Carlos, no escuchar a los residentes de la Vía La Costa.
Andrea, queremos agradecer tu participación por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por compartir los criterios en torno a este caso que se ha tornado ya una polémica en Guayaquil en función de establecer la ruta, el trazado de una vía que conecte con el nuevo aeropuerto y que ha traído también algún tipo de análisis particular en materia ambiental. Ha sido la ingeniera Andrea González Nader, activista ambiental y ex candidata a la vicepresidencia de la República.